Después de todo esto creo que va a estar muy difícil poder hablar. Porque qué emoción. ¿O te las quieres pasar tú? No, ¿Las pasas tú? Bueno, agradezco a todos los presentes que nos acompañan en un día tan emotivo para la familia Yuste y nuestra familia. Muchas de estas cosas ya las oyeron ahora de Ori, pero se las voy a leer tal como lo escribí, ¿no? Mi padre, Juan Francisco Yuste Pérez, dejó su patria el día 28 de marzo del año 1939, cuando salió del puerto de Alicante a bordo del Stamford con destino a Orán, en África, acompañado de 2.638 refugiados que dejaban España. El libro Operación Estambul que me regaló mi sobrino Orly detalla esa travesía y aparece mi padre en la lista de pasajeros. La primera carta que escribió a su familia fue hasta el 28 de abril de 1940, más de un año después. Él contaba que había trabajado ese primer año en un proyecto de construcción del tren transsahariano que uniría el Mediterráneo con Níger, pero desde ese destino no escribió nunca, me imagino que porque no se lo permitía. La primera carta que envía está dirigida a su hermana Julia y aquí agradece otras que ha recibido con motivo de su cumpleaños 29. Y cuenta en ella, en una fotografía, aparece el abuelo, la persona que le ha llevado a trabajar con él a Buarfa. Es mi maestro panadero y también tiene la desgracia de estar lejos de los suyos. En la fotografía que te mando está conmigo. ¿Verdad que su semblante no puede ser más excelente como de ser buena persona? En todas las cartas que manda en esa época se observa que estas pasan por la censura antes de ser entregadas al destinatario. Y por ello en ninguna se menciona más que a familiares y amigos cercanos. Todas las cartas de esa época hablan de su trabajo en la panadería y la relación con otros compañeros de la aldea en la mitad del desierto. También en ese tiempo estaba muy interesado en saber lo que estaba pasando en el pueblo en relación al trabajo en el campo donde él laboraba y de la carga que quedó para sus padres y hermanas. Al año siguiente, en enero del 41, envió una foto de un gran amigo, el que está retratado conmigo, y cuenta que es de raza indefinida. Como a mi amigo no le conoces, haré la presentación. Se trata del perro de la panadería. Me parece que es a mí a quien más distingue y aprecia, y yo le correspondo. A lo largo de este año recibe fotos de sus hermanas, y la tía Julia, la mayor, por la que me llamo así, y también por mi abuela, y la tía Carmen, la menor, que era la madre de mis primos, Pérez Yuste, y mi hermana también se llama así. Ellas trabajaban en un taller de costura y le mandan fotos de sus compañeras donde también se ve a la abuela. Me agrada la compañía que Julia tiene en su pequeño taller de costura. En ocasiones mi pensamiento vuela hacia Utiel y recuerdo hechos y personas. En la foto habla un poco de la aldea en la que vive rodeado de árabes y de españoles, y ahí presenta y describe a una niña llamada La Morita. Mi linda acompañante es la Morita, de la cual hace tanto tiempo te hablé. Es cuñadita de un árabe que trabaja en la panadería. La pequeña es muy guapa y simpática. Sabe hablar un poco de francés, aunque es una cotorra en su lengua árabe. Es mi acompañante y paso ratos divertidos con ella. Unos meses después envían una postal del pueblo. Se alegra tanto cuando la recibe y ahí le cuentan de todo lo que han hecho en el pueblo en ferias y en la vendimia. La tarjeta que mandaste la conocí al primer momento. Me acordé de muchas cosas que en ella he visto desde niño cuando marchaba al colegio. Y ya mocito también en esa calle estaban mis aficiones, mis gustos, que continuarán por mucho tiempo ya siendo hombre.
Durante muchos meses cuenta de sus actividades en Buarfa y de cuáles eran sus distracciones. Cuenta que está aprendiendo francés y que le da por traducir algunos textos para aprender más. También cuenta de sus diversiones. Muy temprano salí hacia la montaña en busca de esparto y también de codornices y perdices que se encuentran por centenas. Tú sabes de mi afición por la caza y hemos cogido algunas y esta noche estarán soberbias. En mayo del 42 lo envían a Casablanca, pues deben entregarle documentación para el viaje a América. Te escribo en el tren, en el camino a Casablanca. He sido llamado por la compañía naviera y me será entregada la documentación para marcharme. Cuando llegue a Casablanca te ampliaré detalles. Ánimo y cuida mucho a los padres. Durante su estancia en Casablanca descubrió una gran ciudad que se parecía mucho más a Europa que a África. Un día que caminaba por una calle se encontró de casualidad con alguien que conocía. Cuando pasaba por la puerta de un bar escuché Ubaldo, que es el nombre con el que se le conocía familiarmente en Utiel. Me volví azoradísimo, pues pensé, ¿quién me conoce por aquí? Y fue mayor mi sorpresa cuando una mujer se dirigió hacia mí para darme un abrazo y un beso. Y ahí me di cuenta de que la conocía y habíamos sido amigos. Los trámites del viaje fueron complicados y tardaban más de lo que se pensaba. Así que mientras tanto fue a Rabat y ahí descubrió una gran ciudad que es la residencia del sultán y trabajó en el campo de una propiedad muy grande donde lo contrataron al igual que a otros españoles. La experiencia fue buena ya que era algo que disfrutaba y sabía hacer. Durante la última noche en Casablanca, antes de salir, fue al cine. Aquí describe una experiencia que tuvo. No quiero que mi carta sea solo de tristeza. Les contaré la última noche en un cine en Casablanca. Cuando estaba sentado ahí, se sentó a mi lado una señorita con la cara tapada y vestida al más puro estilo árabe. Y cuando las luces se apagaron, se quitó todos los adornos y apareció una cara de maravilla y platiqué con ella. Esto me proporcionó una gran alegría al comprobar que existen algunos de los cuentos de las 1001 noches. Después de unos meses de espera, el 22 de septiembre del 42, se embarca a bordo del Niasa, con destino a México. Y al llegar, le escribe contando la travesía a través del Atlántico que duró 12 días, con una escala en la isla de Trinidad en las Antillas, permaneciendo ahí por 5 días y luego a Veracruz, el puerto del Golfo de México donde desembarcaron el 17 de octubre. A su llegada lo esperaba un amigo que lo paseó ese día por el puerto y en la noche lo puso en el ferrocarril con destino a la Ciudad de México, donde escribe mi primera carta de América. Al llegar a esta gran ciudad, quedé maravillado de ella. Tiene calles de 25 kilómetros e innumerables parques y jardines y una cantidad de coches, camiones y tranvías que hacen imposible el tránsito. Está claro para los que venimos de la aldea. En cada una de las cartas hablaba su familia de la recepción que le dieron los amigos y también la ciudad. A unos 30 kilómetros de la ciudad se encuentra un pueblo que se llama Xochimilco. Tiene lagos y canales y los trayectos se recorren en barcas, como en Venecia, rodeado de flores y verduras y toda clase de árboles y plantas, y podría compararlo con la Ribera Valenciana. También relata las experiencias que tiene fuera del trabajo y de sus amistades. En las siguientes cartas cuenta de diversos trabajos a los que se enfrenta hasta que en enero del 43
empieza a trabajar en la panadería Hamburgo, que le ofrece ahí mismo estancia para vivir, lo que es muy conveniente para él, aunque el trabajo era extenuante debido a los horarios y el tiempo que debía dedicarle, así que tuvo que dejarlo por prescripción médica. Pasaron muchos meses hasta que en noviembre de ese año ingresa a una fábrica. En el lugar que trabajo, Comercial Heber, fabricamos gomas de borrar. Y esta es la única casa que las fabrica en México. Y debido a ello, todo lo que hacemos se vende. Ahí también pudo vivir y estuvo a cargo de las cuentas y luego del laboratorio de la empresa con el químico Ribó, que era también español y que lo adoptó como de su familia, a tal punto que esas navidades las pasó en su compañía y él llevó unos dulces preparados por él mismo. El día 23 por la noche hice de turronero, con las enseñanzas que recibí de nuestro padre. Hice 3 kilos de alajú y 4 kilos de turrón negro. El alajú lo hice con bastante punto y con mucha nuez y estaba riquísimo. Pero donde realicé una obra maestra fue en el turrón. El señor Ribó era cuñado de don Julián Besteiro, a quien mi padre había acompañado a Madrid en los años de su estancia en Albacete, y le contó que había muerto. Mi padre se hizo socio de la Casa Regional Valenciana y muchos domingos iba a ver amigos, añorando a su familia pero apreciando su estancia en México. Aquí hay muchos que piensan que soy de Albacete, pues tengo amigos de ahí y aunque los aprecio, mi pueblo es sutil. En muchas de las fiestas hacemos gazpachos y como tengo amigos panaderos, me toca hacer las tortas al estilo de nuestros pastores. Después de que su gran amigo Espinosa se casó, Espinosa también era un refugiado, mi padre conoció a una prima de su esposa y se hicieron novios. Aunque el padre no lo sabía, sí el resto de la familia, que era grande, con 7 hermanos. Al paso de unos meses ya hablaban de sus relaciones amorosas y que de seguro se casarían, y mandó una fotografía de ellos paseando en el centro de la ciudad. Mi novia es prima de la mujer de Espinosa y de una familia conocida y honrada. Tiene 26 años y aunque no es gran belleza, está bastante guapa. Terminó la carrera de químico de farmacia, o sea, bacterióloga y análisis, y trabaja en un laboratorio. Todo este tiempo siguen intercambiando fotografías entre sus hermanas y él. Luego hace trámites para celebrar su boda que son bastante engorrosos y fijan una fecha en abril del 46, y que finalmente tiene que posponerse pues se presentan algunos imprevistos. Finalmente se casan el 12 de mayo del 46. Cuando termina... En la siguiente carta que escribe, describe a todos los que se ven en la foto que manda a su familia. Cuando terminó la ceremonia de la boda, la señora Ribó habló con nosotros para decirme que ella había representado a mi madre y que me abrazaba en su nombre. Yo me puse bastante compungido y lancé algunos pucheros, pero la alegría es contagiosa y enseguida me llené de la de María. Mi madre, María López Gutiérrez, química bacterióloga, era una mujer seria y formal que se enamoró de mi padre de inmediato. Y en las cartas que enviaba a sus cuñadas siempre quería halagarle y les preguntaba sobre los platillos que le gustaban a papá, como hígado estofado o pollo en pepitoria, que preparaba la abuela Cuya. Mi padre disfrutaba mucho de la comida mexicana. En una carta a sus padres cuenta lo que preparaban en casa de la familia de su esposa. En casa de los padres de María hubo una gran comida por el cumpleaños del abuelo. Aquí les explicaré lo que dieron de comer. Primero, sopa de sesos de res.
después arroz con guacamole y luego barbacoa. Esto es típico y se hace con carnero de buena calidad, asado, todo junto en su propio jugo y con el mismo vapor que despide, pues no toca las brasas para nada. Está aislado, bien asado por arriba y por abajo, y al recibir el calor de ese modo, se asa en su propio jugo, claro que por bastante tiempo. Luego, una cosa que llaman carnitas, y que es cerdo frito en grandes calderas y se pone ahí hasta que la grasa se consuma. Esto es paradisíaco. Y al final, la comida nacional, mole. La Madre de María lo hace exquisito. Lleva chiles, que son pimientos picantes, que se muelen junto con chocolate, cacahuates y más cosas, y se sirve con pollo o pavo. Es delicioso. Y qué lástima que no puedan probarlo. Todos están felices porque van a ser el primer hijo. Las tías quieren ser las madrinas y mi padre habla de a quién podrían elegir para que las representara en ese momento. También hablan de cómo se llamará. Francisco como el abuelo, Kiko como llaman en España a los franciscos. Este nació el 11 de febrero del 47. Al chamaco, así le dicen aquí a los pequeños, y también escuincles, le pondremos Francisco Yuste López. Y será de nacionalidad mexicana. Su madre lo es. Él ha nacido en México. Y su padre le está muy agradecido a este país. Se conocerá como Kiko, como su abuelo, y tengo fuerzas para educarlo como mis padres hicieron conmigo. Unos meses después mandan la primera fotografía y la tía Julia y la tía Carmen también manda una suya. La tía Carmen, la madre de Hernán. Guapísimo. A partir de entonces, en muchas de las cartas habla de la posibilidad de que la familia pudiera venir a México en barco o en avión. Y esto nunca se pudo hacer, aunque era una gran ilusión para todos. Mi padre tenía mucha relación con valencianos y algunas veces se reunía a comer paella o gazpachos manchegos. El doctor Cortés, que era el médico que atendió a mamá en el nacimiento de Kiko, y la doctora Mercedes, la pediatra, también eran españoles. En una de las fotos, además de ellos, está el abuelo, su compañero en Buarque. Mi padre disfrutaba mucho de las actividades culturales, la música y el teatro. Oí cantar el coro de los repatriados de Gigantes y Camellos. Bastante bien, por cierto. ¿Sí? Siempre disfrutaba de estas actividades en sus ratos libres o muchas veces los domingos. Iré a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional. El director Carlos Chávez es el mejor músico nativo americano, que estrenó una obra suya, escrita solamente para instrumentos de percusión, cajas, timbales y muchos otros, que con la pobreza armónica que tienen, consiguió diferencias de tonalidad y un maravilloso ritmo. Fue un exitazo. En mi criterio personal, la obra es una maravilla. Es famosa esa obra. Él enviaba el reporte de cómo iba creciendo su familia y ellos le enviaban fotografías de las tías con la abuela. Yo nací el 30 de octubre del 49 y ya con 2 hijos mis padres tenían mucho que hacer atendiéndolos y generando más ingresos para mantenerlos. En una de las cartas también recuerda cuando salió de España. Hoy, 12 de marzo, se cumplen 11 años que estuve la última vez en casa. A veces lo pienso y parece que fue ayer, y otras que han transcurrido siglos. Entonces me despedí de la abuela sin pensar que también me despedía de otros seres muy queridos. Las tías cuentan que fueron con amigos a conocer Barcelona
y él les envía una fotografía cuando está conmigo. Cuenta también de una comida que prepararon en casa donde el invitado era el general Miaja, del que menciona que a pesar de sus años tiene buena salud y es excelente persona y le honra con su amistad. El general Miaja tenía gran interés en comer gazpachos manchegos, hechos por mí, y le gustaron mucho. Mi padre fue prosperando en su trabajo y pudimos ir por primera vez a conocer el mar al puerto de Acapulco en el Pacífico. Sus hermanas le relatan lo que pasa en el pueblo y él les cuenta sobre un nuevo trabajo en relación a papel de desperdicio que se compra en los Estados Unidos y se procesa aquí. Debido a ello tiene que viajar con frecuencia al puerto de Veracruz, que es el que vio por primera vez en cuanto llegó a México. Este papel llega en grandes barcos y mi padre tenía que recibirlo y enviarlo por ferrocarril hasta la ciudad. Les escribo esta carta desde el puerto de Veracruz, un pequeño y lindo puerto del Golfo de México, donde se pasa muy bien. Se fuma uno de los mejores tabacos del mundo y se toma el mejor café, quizá del globo. El 4 de junio del 52 nace mi hermana pequeña que se llama Carmen, como la madre de Orlando Milton. Al año siguiente se cambian de casa y ahí fue la última casa donde vivió mi padre, en Pirineos 86, en la misma colonia donde vivía la familia de mi madre. Mi hermano Kiko empieza a ir a la primaria en el Colegio Madrid, donde el profesorado es en muchos casos español, igual que el alumnado, muchos de los hijos de los refugiados que llegaron en los años de la guerra. En cuanto pudieron, las tías mandaron los trajes típicos valencianos que tanta ilusión le hacían a mi padre. Leopoldo Ramírez nos trajo los regalos que mandaron. Enseguida vestimos a Kiko de valenciano. Lo de la niña es precioso y ella se mostraba encantada. La tía Carmen mandó una carta donde le reclama a papá que ahora es otra persona con tanto trabajo y mil cosas más. Yo no cambio porque no quiero cambiar. Estoy orgulloso de la educación que recibí. En estos años he visto muchos horizontes, sopesado teorías, he aprendido a ser ciudadano del mundo, pero sigo siendo de Utiel. En julio del 56 se casa la tía Carmen con Orlando Pérez y mandan fotos de la boda y de su luna de miel. Al año siguiente empiezan a hacer planes para poder ir con su familia a España y que sus padres y hermanas puedan conocernos y comentan todos los trámites que necesita realizar para lograrlo. A principios del año 58 mi madre escribe al tío Orlando para comentarle que a mi padre le han encontrado un tumor canceroso y que no quiere que sus padres lo sepan. Así que ellos tendrán una correspondencia para que las tías sepan lo que pasa y a los padres les mantendrán otra correspondencia. Así que el viaje que tanto anhelaban quedará frustrado. A mi padre tenían que operarlo, así que mi madre se fue al hospital con él, mientras que mis hermanos y yo nos quedamos al cuidado de mi abuela y mis tías maternas. Todo ese año fue un martirio. Después de la operación, tratamientos de radioterapia que no sirvieron para nada. El día de su santo salió del hospital para ir a nuestra primera comunión. Muy poco tiempo después tuvo que regresar al hospital. Antes de irse, nos tomaron esta última foto familiar. La tía Carmen comunica que va a tener un niño y esto alegra mucho a mi padre, quien muere el 2 de octubre del 58. A partir de esa fecha, mi madre, mis hermanos y yo continuamos escribiendo a los abuelos como si mi padre viviera, mientras que mamá escribía otras cartas a sus cuñadas y las enviaba a la casa de la tía Vicenta. Mi primo Orlando nació en el mes de noviembre y recibimos estas fotos con gran alegría. El 3 de mayo del 60 muere la abuela Julia y un tiempo después, en enero del 61, el abuelo Kiko. Todas estas cartas están en mi poder porque la tía Julia no las dio en un viaje que hice con Carlos, mi esposo, y mis hijos María y Carlos, que están aquí con nosotros.
pero sabemos que la razón de todas ellas es este lugar, Utiel. Mientras todo lo que les he contado pasaba con la vida de mi padre, tus padres y hermanos que se quedaron aquí tuvieron días muy difíciles. Ya mi primo Orlando platicó de esto. Por lo que vivió, oyó de sus padres, de su tía, porque es historiador y porque este siempre ha sido su pueblo que tanto queremos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias que vinieron mis primos de México. Que están en Barcelona. Ya ahora están en Barcelona y ya ahora nos acompañan. Muchas gracias. Igual a sus consuelos. Estando en Barcelona, se han enterado de que había una presentación de un libro. No conocen el tiempo y han venido únicamente. Es un premio extraordinario, de verdad. Muchísimas gracias.